Y llegamos al viernes y como siempre tenemos mucha información de su interés tanto en el ámbito nacional como internacional. Atención a la fecha, hoy es 4 de agosto y esta nuestra propuesta informativa. Bienvenidas, bienvenidos. Y hoy le contaremos que a través del decreto número 100, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, retiró todas las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glas Espinel. De su lado, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, aseguró que continuará trabajando en beneficio de la ciudadanía y luchando para erradicar la pobreza. Varias organizaciones sociales aseguran mantenerse vigilantes y atentas para defender el proyecto político liderado por el presidente Lenín Moreno y por Jorge Glas. Y un incendio de grandes proporciones afectó esta madrugada en el rascacielos de la Marina de Dubái, conocido como la Touchtower. Es viernes, Ecuador se levanta con ánimo y en imágenes el Antisana, un gran estratovolcán del Arco de los Andes potencialmente activo y cubierto por glaciares. Se sitúa en la cordillera real del Ecuador entre las provincias de Napo y Pichincha y se encuentra entre los volcanes Cotopaxi, Chacana, Cayambe, Reventador y Sumaco. Su glaciar perdió el 36% de su masa original en los últimos 50 años, pero su importancia estratégica es una de las fuentes más importantes de agua potable para la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Miren ustedes esos paisajes y esas postales con las que recibimos esta jornada de día viernes. Y le contamos que a través del decreto número 100, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, retiró todas las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glas Espinel. Escuchemos un extracto de ese documento. En una parte del considerando del decreto ejecutivo número 100, el jefe de Estado destaca que la lealtad y el compromiso asumido por el proyecto político de la Revolución Ciudadana no ha sido debidamente atendido por el vicepresidente de la República. Este decreto contiene 5 artículos. En él se detalla las funciones que le fueron asignadas y que asimismo le son retiradas. Entre ellas, la integración y el encargo de la articulación del Consejo Sectorial de la Producción, la integración del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, la integración y presidencia del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Además, como disposición general, deroga todas las normas de igual o menor jerarquía que contengan delegaciones al vicepresidente de la República. El decreto fue firmado y entregado a los 3 días del mes de agosto de 2017 por Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, reaccionó al decreto emitido por el primer mandatario y expresó que continuará trabajando en beneficio de la ciudadanía y luchando para erradicar la pobreza. Las palabras las dio durante una convocatoria a la prensa. Una vez que se hizo público el decreto ejecutivo número 100 con el cual se retiran las funciones encargadas al segundo mandatario Jorge Glas, el vicepresidente reaccionó convocando a la prensa nacional para expresar su criterio del por qué el primer mandatario tomó esta decisión. Todos pueden ver que mi actual situación es una clara retaliación política por actuar conforme a lo que me dicta mi conciencia. Aclaró que sigue siendo el vicepresidente de la República y que continuará con el trabajo en beneficio de la ciudadanía. Con o sin funciones específicas, ciudadanos y ciudadanas, seguiré trabajando con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo que lo he hecho toda mi vida por mi patria. Con la misma pasión y el mismo compromiso. Expresó que no se alejará de los principios políticos del movimiento Alianza País y dejó en claro que no estaba de acuerdo con algunas posturas que se estaban tomando al interior del Poder Ejecutivo. Sabían perfectamente que no iban a contar conmigo para pasar leyes que bajen impuestos a los ricos y que le suban impuestos como el IVA a todos los ciudadanos. A eso apuntaban. Sabían que no podían contar conmigo para bajarse la ley de plusvalía contra la especulación de la tierra, para una ley de blanqueo de dinero, o para posibles medidas económicas amparadas en una presentación sin sustento técnico alguno de cifras macroeconómicas, tratando de responsabilizar al periodo anterior como causantes de una crisis económica que no es real, que no existe.
Expresó su malestar al no poder continuar al frente de las labores de reconstrucción de las provincias de Esmeraldas y Manabí, que fueron afectadas por el terremoto de 2016. Estaré por ahí, sí. Si me quitan el carro también, en mi camioneta, recorriendo con los ciudadanos el avance de las obras. Esto al tiempo de manifestar que cuenta con el apoyo de varios asambleístas. Mire, compañero, yo cuento con todos mis compañeros asambleístas, pero esta es una lucha por la verdad. Yo estoy defendiendo principios, esta no es una postura a título solamente personal. Por último, expresó que no está entre sus planes alejarse de la función ejecutiva y que terminará el mandato para el que fue electo por el pueblo ecuatoriano. Carlos Flores, Ecuador TV. La decisión del presidente Lenín Moreno de retirar las funciones al segundo mandatario está apegada al derecho, ya que la misma está amparada en el artículo 149 de la Constitución. Así lo explican algunos analistas. Hasta antes de la Constitución de Montecristi, vigente desde 2008, la función del vicepresidente era la planificación. Sin embargo, en la actual Carta Magna, eso se modificó. Y es el presidente de la República quien determina las funciones del segundo mandatario, pero así como las asigna, las puede retirar. Es por ello que para el ex procurador Gustavo Medina, el decreto ejecutivo 100, publicado este jueves por el jefe de Estado, Lenín Moreno, está pegado a derecho. Y creo que ha sido este precepto constitucional el que se habría aplicado. En eso concuerda el jurista Ramiro Aguilar, quien además deja muy claro que esto no significa que Jorge Glass deje de ser vicepresidente de la República. No obstante, sigue en funciones. Es decir, sigue siendo el primero en la línea de sucesión. Pues para ello solo existen dos vías. La primera es la renuncia del vicepresidente, mientras la segunda es la destitución a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. Alternativas que no se han producido en el Ecuador. No obstante, consideran que esto no le hace bien al país, pues resulta ser una situación compleja tener a un vicepresidente sin funciones que cumplir. En realidad, el vicepresidente en este momento es un cero a la izquierda. Es un cero a la izquierda. Pero sigue estando ahí presente. Y no puede una democracia, una república sana, tener un vicepresidente sin funciones. Jorge Glass era parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como del Comité para la Reconstrucción, Reactivación Productiva y del Empleo, funciones otorgadas el pasado 24 de mayo mediante el Decreto Ejecutivo 9, el cual este jueves quedó sin efecto. Alex Llanos, Ecuador TV. El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó los acuerdos alcanzados por los asambleístas de Alianza País y aliados en torno a la situación política que se presenta en el Ejecutivo. Aseguró que de manera unánime los legisladores acordaron ser mediadores entre el presidente y el vicepresidente de la República. Escuchemos. El bloque ha tomado la decisión de convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores de encontrar un mecanismo de solución inmediata a esta crisis política interna que tenemos como movimiento Alianza País. Por otra parte, hemos ratificado nuestro compromiso férreo en la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo nuestro compromiso con el mandato ciudadano del 2 de abril que determinó un binomio ganador de un proceso político que tiene también un plan de gobierno que forma parte de la Revolución Ciudadana y es el plan justamente que ganó en esas elecciones y que debe cumplirse. Ratificar asimismo que no permitiremos que ni el hombre del maletín ni las viejas prácticas de la política acudan a esta asamblea, a este bloque de 74 compañeros y compañeras, a comprar conciencias. Nosotros confiamos plenamente en que nuestro presidente, nuestro vicepresidente y el movimiento en su conjunto tome la senda de este proceso que ya lleva 10 años en el país. Mediante el dictamen presidencial, las funciones del segundo mandatario quedan eliminadas. Sin embargo, será necesario un nuevo decreto para asignarle otras. Así lo analizan dos constitucionalistas en Guayaquil. Dos expertos constitucionalistas explican que la decisión vía decreto presidencial de eliminar las funciones que por encargo cumplía el vicepresidente de la República, Jorge Glass, se apega a lo establecido en la Carta Magna. Siempre cabe la posibilidad de que pida la renuncia, pero parece que en este caso el presidente Lenín Moreno está actuando con mucha prudencia y deja que las investigaciones
sigan su curso. Asimismo, que el artículo 149 de la Constitución establece la otorgación de otras o iguales áreas de desempeño. No es una facultad que dice podrá asignarle, no, es un imperativo categórico que el presidente de la República tiene que indicarle las funciones en las cuales ejerce administrativamente en el marco de sus atribuciones del Poder Ejecutivo el vicepresidente de la República. Aunque de momento sin funciones, no significa que el ingeniero Glass haya dejado de ser el segundo mandatario de la nación electo en binomio en las urnas. El vicepresidente de la República mantendría la función para la que ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano sin tener ninguna función que hacer. El legislador constituyente lo que quiso establecer es que el binomio ganador en una elección trabajen conjuntamente. Que el primer reemplazo al jefe de Estado Lenín Moreno sería ante un próximo viaje internacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Las discrepancias entre un vicepresidente y un presidente de la República registran antecedentes en el país. Un historiador y un analista político fundamentan el por qué el Ecuador ha sido testigo de los impases entre las más altas autoridades del Estado. Que un presidente y vicepresidente tengan discrepancias y que éstas se ventilen públicamente no es novedad. El historiador Enrique Ayala Mora recuerda que el país tiene antecedentes de estos impases. Su memoria hace énfasis en lo que pasó entre el entonces presidente José María Velasco Ibarra y su vicepresidente Carlos Julio Arosemena. Hubo una balacera en el Congreso, la barra velasquista desde la barra alta le atacó a balazos al presidente que presidía la sesión y Arosemena, que tenía su pistola a mano, se defendió. Y eso terminó con una orden de prisión del vicepresidente de la República. Adelantando el repaso histórico, el recuento se ancla a un episodio de la relación entre León Febres Cordero y su vicepresidente Blasco Peña Herrera Padilla en el secuestro de Taura. Acusándolo de que había conspirado, aprovechando el golpe militar para sustituirlo en el mando. Otra discrepancia media fresca en las páginas históricas del país se centra en la relación del expresidente Sixto Durán Ballén y su vicepresidente Alberto Dajic. Terminaron con un distanciamiento porque Dajic fue enjuiciado en el Congreso y el presidente de la República le pidió que renunciara. Estos desentendimientos entre presidente y vicepresidente han estado atravesados por el concepto de lealtad, puesta a prueba en momentos de dura crisis política, como lo fue la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez y la llegada al poder luego de Alfredo Palacio. En un rompimiento también muy sonado con el presidente de la República. Para el sociólogo y analista Luis Verde Soto, políticamente lo sucedido entre el presidente Lenín Moreno y Jorge Glass tiene una lectura. El país está sufriendo una primera depuración necesaria para poder empezar una transición hacia la consolidación de instituciones democráticas, para limpiar un pasado difícil respecto a los temas de corrupción y transparencia en la gestión pública. Es lo que ocurrió este rato, creo que es un primer paso. Javier Ceballos, Ecuador TV. En el Palacio dejaron de letras el anuncio del decreto, las actividades se desarrollaron con normalidad. El presidente Lenín Moreno participó de un saludo que le realizaron los funcionarios que trabajan en la presidencia. Esto mientras en la Plaza de la Independencia varias personas se concentraron para expresar su malestar por las decisiones adoptadas por el primer mandatario y otros respaldando su gestión. El plantón fue controlado por un cordón policial sin que se produzcan inconvenientes. Mientras tanto, en Guayaquil, varias organizaciones sociales aseguran mantenerse vigilantes y atentas para defender el proyecto político liderado por el presidente Lenín Moreno y por Jorge Glass. Llaman también a respetar la institucionalidad del Estado. Los trabajadores eléctricos reconocen estar al tanto de los cambios en las autoridades de la Corporación Nacional de Electricidad. Sin embargo, refieren a que las mejoras a nivel país se deben al liderazgo en el proceso político de la Revolución Ciudadana, al que decididamente continúan respaldando. Hoy que se han levantado las empresas, hoy que ha mejorado la institucionalidad en el sector público, que ese trabajo se lo fajó Rafael Correa y Jorge Glass y el compañero Lenín Moreno también, que fue parte del gobierno. Consideramos que no se puede tirar al traste de la basura y pensar que ahora pues todo prácticamente en el gobierno es corrupción. Que haya ciertos hechos aislados de corrupción deben castigarse. Identifican también a que son pretensiones de grupos de oposición el usar las diferencias normales surgidas al interior de Alianza País como plataforma de desestabilización. Ellos no han producido con sus capitales. La prueba de eso es que los tuvieron que sacar afuera del país. Entonces ellos tienen a toda costa que forjar una situación para ellos estar
en el poder. Otra militante de la lista 35, exasambleísta y actual ministra de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, menciona la confianza puesta en la consecución de los grandes objetivos nacionales por encima de la diversidad de criterios. Tiene que ser un debate interno que nos permita profundizar la democracia, la tolerancia y saber que hay que seguir revolucionando la revolución, como dice el propio presidente Lenín Moreno, y sostener este proceso. Nosotros creemos firmemente en la unidad. Ellos nos demostraron que abajo se puede lograr la unidad. Ahora nosotros los de abajo le exigimos a los de arriba también que puedan procesar la unidad que tanto nos enseñaron durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Desde la Central Unitaria de Trabajadores procuran hacerse eco de las palabras presidenciales para cerrar filas y seguir la defensa del gobierno electo democráticamente en las urnas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. La situación institucional a nivel ejecutivo y también del movimiento Alianza País merece definiciones y soluciones. Así lo expresan analistas consultados por este medio. Sobre el momento político que vive Alianza País, la secretaria ejecutiva de dicha organización, Gabriela Rivadeneira, reaccionó a través de su cuenta de Twitter. En una carta dirigida a la militancia aseguró: mientras yo sea secretaria ejecutiva del movimiento, Alianza País se mantendrá firme en la defensa de las conquistas de la Revolución Ciudadana para proyectarla hacia el futuro. Hoy más que nunca nos debe unir la lealtad al proyecto político y a su liderazgo estratégico. Otro de los miembros de País que se pronunció fue José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Él aspira a que las diferencias se resuelvan internamente. El proceso de debate, de consensos, incluso de descensos, tiene que llevarse casa adentro. En la medida en que todo esto esté expuesto públicamente, eso no ayuda. Por su parte, el prefecto de Pichincha y dirigente de AP, Gustavo Baroja, señaló que por el bien del país, estos problemas deben ser resueltos lo más pronto posible. Nos preocupa enormemente y ojalá se pueda zanjar lo más rápidamente posible. Esta posición es compartida por Augusto Barrera, quien es parte del buró político del gobierno del presidente Lenín Moreno. Nuestro desafío es el futuro, nuestro desafío es la transparencia. Ricardo Patiño, quien ocupó varios ministerios en el anterior gobierno y en la actualidad es consejero presidencial, asegura que seguirá trabajando para restablecer la unidad del movimiento. El interés superior es el bienestar de los ecuatorianos y en segundo lugar de que la lucha contra la corrupción es indetenible en cualquier circunstancia. Además, organizaciones aliadas al bloque de Alianza País también muestran su preocupación ante la situación que atraviesa esta tienda política. Silvia Salgado, del Partido Socialista, hizo un llamado para que desde la Asamblea Nacional se siga trabajando por la consolidación del proyecto político denominado Revolución Ciudadana. Estaremos siempre presentes en lo que corresponde a nuestras acciones, a defender los logros alcanzados durante estos 10 años. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. De inmediato, las noticias del acontecer internacional. Preste mucha atención. Un incendio de grandes proporciones afectó la madrugada de este viernes a la Torch Tower, nombre con el que se conoce al rascacielos de la Marina de Dubái. En diferentes videos que circulan por internet se puede ver cómo el intenso calor provoca la caída de escombros en las estructuras aledañas. Se desconoce el motivo por el que se iniciaron las llamas o si hay víctimas mortales. Los cuerpos de socorro trabajan para controlar la situación. El emblemático Torch Tower tiene 352 metros de altura y se recuerda que en el 2015 esta misma edificación ya había sufrido un conato de incendio. El gobierno de Donald Trump prometió terminar con la pandilla de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, diferentes organizaciones consideran que se está criminalizando a la comunidad migrante y haciendo un negociado con la encarcelación de los mismos. Estados Unidos se mantendrá sin descanso hasta lograr la erradicación de la pandilla criminal conocida como Mara Salvatrucha. Así manifestó el presidente Donald Trump en Long Island, en el estado de Nueva York, para abordar la estrategia de su administración contra ese grupo. La nueva política de control es rechazada en Nueva York. Manifestantes exigen al gobierno de Trump que no criminalice a los hispanos, usando como excusa la lucha contra las pandillas. Es una ganga y él criminaliza a todo inmigrante y eso está muy mal. Lo que él hace, toda su agenda es en contra de los inmigrantes, en contra de los latinos, de las minorías. Migrantes consideran que las nuevas políticas de control y seguridad están incrementando la separación de familias. Es cierto, nosotros somos gente honrada que venimos a trabajar.
y a sacar a nuestras familias adelante. Imagínense, están deportando gente, que están separando las familias y no, pues no se me hace como justo. Según organizaciones pro inmigrantes, las grandes corporaciones como el banco Chase están apoyando los programas de migración de Trump y al financiamiento de las cárceles privadas que hacen un negociado con la detención de migrantes. No es correcto que este banco esté ayudando a hacer cárceles privadas para que se beneficie de esos mismos personas que llegan a ser arrestadas, porque si bien he escuchado que cada persona que ellos arrestan, ellos cobran $140 el día por tener esas personas allí arrestadas. Entonces me parece muy mal que estén ellos agarrando nuestro propio dinero para hacer separaciones de familia. Bajo una intensa lluvia, en Nueva York manifestantes entregaron 27.000 cartas y firmas de peticiones a JP Morgan Chase. Las firmas y las cartas exigen que la compañía deje de financiar centros de detención privados y respaldar la política de migración de Donald Trump. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. La audiencia de extradición para el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue postergada para el próximo 22 de agosto. El juez Edwin Torres, luego de escuchar los argumentos, pidió tiempo para conocer más detalles sobre los tratados de extradición y el convenio de cibercrimen entre Panamá y Estados Unidos. Fueron recuperados los cuerpos de los escaladores chilenos en Perú. Además, Hassan Rouhani fue ratificado como presidente de Irán por los próximos 4 años. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. Los cuerpos de los 3 escaladores fallecidos en la Cordillera Blanca del Perú fueron recuperados. Los cadáveres fueron llevados a la morgue del pueblo de Huaraz para su identificación. Los medios locales informan que los cuerpos fueron encontrados en la montaña Pirámide y que murieron en una avalancha de hielo. Wikileaks publicó a través de su cuenta en Twitter que el mayor interés que persigue Estados Unidos en Venezuela desde hace décadas es el petróleo. El mensaje revelado hace referencia a un telegrama desclasificado del Departamento de Estado norteamericano que determinaba la política y los intereses básicos de Washington en Caracas, donde están las mayores reservas de petróleo del mundo. Hassan Rouhani fue ratificado como presidente de Irán para un segundo mandato de 4 años, tras haber ganado las elecciones de mayo pasado, donde obtuvo más de 23 millones de votos, es decir, un 57% del total. La ceremonia de posesión será este sábado. Una fuerte tormenta de arena afectó a la región autónoma mongólica interior del noreste de China. El fenómeno causó baja visibilidad y mala calidad en el aire. Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta naranja, la segunda alerta más alta en el sistema de 4 niveles en el país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6 de la mañana con 53 minutos, 1 hora menos en territorio insular, y tenemos más noticias para compartir con ustedes en nuestros portales electrónicos. Hacemos un breve repaso para que usted se motive a seguir a los medios públicos en estas plataformas electrónicas. Estamos en la Agencia Pública de Noticias Andes. Bloque de AP anuncia que buscará restablecer la relación política de su binomio presidencial. Esto es una lucha por la verdad. Yo estoy defendiendo principios, asegura vicepresidente Jorge Glass. Líder de Morena en México llama a resolver los conflictos en la región por la vía del diálogo. Hay un encuentro con el presidente Lenín Moreno Garcés. Presidente de Ecuador retira todas las funciones al vicepresidente Jorge Glass mediante decreto número 100. Y unidad y diálogo es el llamado del presidente Moreno para avanzar en el proceso de la revolución ciudadana. Esta es la Agencia Pública de Noticias Andes. Nos vamos a diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional. El reloj político de Glass se acopla a las nuevas circunstancias. Recuerde que en este portal usted encuentra noticias del ámbito de la sociedad, la justicia, por supuesto la cultura y la educación. Vamos a ingresar a otra noticia de su interés. El bloque legislativo de Alianza País intenta salvar la unidad del movimiento y fiscal inició indagación previa en el caso, vamos a ver en el caso si nos acompañan, Singue, en el caso Singue. Ahí está el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Y tenemos más de su interés. Usted puede ingresar a la página electrónica de Diario El Telégrafo, también www.mediospublicos.es está a su disposición.
Vamos a ingresar en esta página en la que usted encuentra noticias, por supuesto, del ámbito nacional e internacional, también del ámbito deportivo con nuestros compañeros del equipo y los programas de opinión y entretenimiento familiar que tal vez si se los perdió, están colgados aquí para el disfrute de la familia ecuatoriana en cualquier punto del planeta las 24 horas del día. La música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar estará con nosotros Carlos Rabascal. Recuerde también que nuestras noticias son interpretadas en lengua de señas con nuestro compañero Edison Velázquez. Les dejamos con el clima en cada una de nuestras ciudades. Es el sueño de la población más pobre del Ecuador. Yo de cuando acá iba a pensar que iba a tener mi casa hecha de cemento. La misión comenzó. Construir 325.000 viviendas con dignidad. En este especial de Los Reporteros realizaremos un recorrido para conocer cómo se va materializando esta oferta gubernamental respaldada por un diálogo nacional que nos incluye a todos. Los Reporteros presentan Una casa para todos. Lunes 22 horas. En la Sociedad de Lectores de El Telégrafo hay personas que comparten tus gustos y aficiones. Por ejemplo, Moisés, que siempre busca cómo divertirse al aire libre. Clara María siempre está pensando en el bienestar de su familia. Y el decano cuida tanto de su auto como de su salud. Todos ellos descubren grandes descuentos y beneficios. Únete en www.sociedaddelectores.com. Los ecuatorianos somos gente valiente y con sed de libertad. En la madrugada del 10 de agosto de 1809, los próceres reunidos en casa de Manuela Cañizares, inspirados por el pensamiento libertario que dejó Eugenio Espejo, definieron la nueva Junta de Gobierno autónoma, libre de la monarquía española. Con los primeros rayos de sol, tomaron la plaza principal, dando lugar al primer grito de independencia, que sembró la semilla de la libertad y germinó en toda América. Ecuador TV. Somos libertad. Quinoa, chocho, haba, choclo, amaranto. Y es que hay una infinidad de alimentos ancestrales aquí en nuestro país, Vanessa. Así es, Arturo, pero no solo es importante el valor cultural y gastronómico, sino también el valor nutricional de estos productos. Por eso, al mediodía, abordaremos este tema tan importante. Por supuesto que sí, le esperamos, como siempre, aquí por Ecuador TV. A las 12 en punto, no se lo pierda. Bienvenido en este cierre de semana laboral, en el 4 de agosto a Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y esto es Ecuador TV. El día de hoy tendremos al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Luego tendremos a Felipe Burbano de Lara, analista político, con quien vamos a seguir analizando todo este ruido y coyuntura política a partir del decreto 100, suscrito por el presidente de la República en relación a haber retirado o retirar las funciones del vicepresidente de la República, y a Rafael Ollarde, constitucionalista, para hablar sobre la situación jurídica del vicepresidente Jorge Glas Espinel. Iniciamos de inmediato. Señor presidente del Consejo de la Judicatura, buenos días, bienvenido.
Carlos, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, fueron posicionados nuevos agentes fiscales, ahora estamos en un nuevo concurso de renovación de 7 jueces. ¿Cómo está establecido este concurso de méritos y oposición en relación a la renovación de 7 jueces? Carlos, uno de los aspectos fundamentales de la transformación de la justicia en nuestro país es la consolidación de una carrera judicial que implique ingresos meritocráticos, que implique entrar en un sistema de estabilidad, no sujeto a periodos presidenciales, o políticos, sino que haya carrera, estabilidad. Pero esa estabilidad junto a otros subsistemas como son la capacitación permanente y también los sistemas de evaluación de desempeño y los sistemas disciplinarios. Ese es el conjunto de lo que implica verdaderamente una adecuada y sana carrera judicial. Y es lo que hemos logrado, porque antes teníamos 70% de jueces de contrato temporales, sin carrera, mal pagados. Todo eso lo hemos podido transformar y consolidar ahora siempre en un proceso de renovación meritocrática de la función judicial. La Constitución ecuatoriana establece que en el artículo 182 que la Corte Nacional de Justicia está conformada por 21 jueces y juezas que duran 9 años en sus funciones. Quienes entran ahí en principio tienen el derecho de estar 9 años en un periodo establecido. Sin embargo, la misma Constitución establece en la transitoria 23 del régimen de transición, en el artículo 23, establece que la primera Corte, yo diría de alguna manera es una Corte sacrificada, para activar la renovación por tercios, a los 3 años debe realizarse una evaluación de desempeño para que de ahí se determinen quiénes duran 3 años, quiénes 6 años y quiénes pueden completar los 9 años. ¿Con qué objetivo? Para activar la renovación por tercios. Quienes entraron hace 3 años y quienes entran ahora, ellos sí entran por 9 años. Quienes entraron en el año 2012 como primera Corte, en función de lo establecido en esa transitoria, con la evaluación se determinaban finalmente sus periodos. Hoy por hoy, en el mes de enero, se va a cumplir el periodo de este segundo tercio y estamos ya con el proceso de renovación. Estamos hablando de renovar entonces la Corte Nacional de Justicia. El más alto organismo de justicia ordinaria del Ecuador. Ahora, hubo una disminución en el número de jueces en la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál ha sido la evaluación en términos de operatividad? Me refiero en relación al ayer, en relación al antes. ¿Cuál ha sido la experiencia o el análisis en términos de la operatividad? ¿Ha sido eficiente reducir o se generaron cuellos de botella? Lo importante es una aplicación específica del sistema procesal, sobre todo las características de la casación. Antes había 31 jueces, se bajó a 21. Este fue un debate constituyente. Es una disminución bastante importante. Y la carga de trabajo sin duda es fuerte. Sin embargo, también es cierto que el recurso de casación, Carlos, es un recurso extraordinario, no debe ser visto como un recurso ordinario, no es tercera instancia, es un recurso extraordinario de casación. Y ahí me parece que la Corte también ha ido estableciendo parámetros muy rígidos sin impedir la accesibilidad del proceso y tener la carga procesal que debe darse. La Corte ha trabajado intensamente. Quizás en algún momento, si se revisa el número de jueces, ya sería todo un debate de reforma constitucional. Pero el número de jueces, por ahora, más allá del trabajo importante y fuerte que hace la Corte, ha podido salir adelante. Y primero, ya que tú recuerdas un poco la historia, recuerda que primero hubo una Corte de transición en el régimen, en el periodo de transición, con 21 jueces, y luego vino la renovación de la Corte. Ahí hubo todo un proceso. Y en ese proceso, y quiero hacer énfasis en aquello, hubo unas observaciones, recuerda, de la Veeduría Internacional que dijo, hay una entrevista al final que no debería hacerse. A eso iba ahí. Nosotros tomamos esas medidas porque nos parecía una observación muy oportuna y hemos establecido... Pero habría que ver el origen de esa observación, porque el tema es que esa entrevista al final del concurso de mérito y oposición era de 10 puntos y era tremendamente subjetiva. Y al ponerlo al final, y lo dije en ese momento, era tremendamente subjetiva, que podía incidir en los resultados de la designación de los jueces, tanto de la Corte Nacional de Justicia como de los otros jueces, de los otros magistrados. Y para lo que tú dices es correcto, y para precisar además, también la veeduría también dice que ese aspecto no deslegitimó el proceso, pero sí recomienda que técnicamente no debería estar ahí. Y es correcto. No deslegitima el proceso, pero subjetivamente se puede incidir, sin necesidad de legitimar. Es decir, en otras palabras, ahí sí se puede meter mano. Mira, un proceso tiene que estar ajeno a cualquier discrecionalidad y medible en términos objetivos de los parámetros de cada una de las etapas. Nosotros, cuando llegamos al Consejo de la Judicatura y nos tocó renovar la Corte hace 3 años, tomamos algunas observaciones porque siempre pensamos eso. Además que la ley establece que esa entrevista no es para puntuar. Esa entrevista es para que la gente conozca a los candidatos
los conozca mejor y pueda impugnarlos de ser el caso. Es decir, ya esa entrevista no tiene puntos. No, desde nuestra primera renovación, desde ese Consejo de la Judicatura no tiene puntos y no está ubicada al final, está ubicada al principio. ¿Qué observaciones faltan de incluir de las que realizaron los observadores internacionales? Son recomendaciones, algunos criterios son interesantes. ¿Ya están incluidos? Están incluidos. Nosotros, por nuestras propias convicciones, creamos una unidad de derechos humanos, de igualdad de género, todos estos aspectos que algunas recomendaciones que se hicieron técnicamente valiosas. Hay otras cosas que son recomendaciones, se puede opinar distinto, habrá que algunos planteamientos de reforma legal, eso se puede debatir. Pero en términos de los concursos, nosotros tenemos todas las observaciones, no solo de sabiduría, sino de estándares internacionales. Ya hoy por hoy, lanzamos el concurso el día lunes. Este día domingo es el tiempo de cierre de las postulaciones. Tenemos más de 300 postulantes para estos 7 puestos en la Corte Nacional de Justicia. Y luego vienen todas las etapas, incluyendo la de impugnación ciudadana, control social, va a haber toda la etapa de entrevistas sin puntos para que la gente los conozca y pueda de esa manera también tener elementos de juicio para cualquier impugnación. Más allá del proceso de renovación de estos 7 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, hay determinadas cosas que de pronto hacen cierto ruido, como por ejemplo el error inexcusable dentro del régimen disciplinario. ¿Se piensa evaluar la presencia del error inexcusable dentro del régimen disciplinario, considerando que para algunos esto pudiera o pudiese incidir en una influencia hacia el juez en la toma de decisiones? Carlos, ¿qué es el error inexcusable? El error inexcusable es el error craso de derecho injustificable, en el que ni siquiera el más mínimo, el menos informado puede justificar de su error. El irse contra un parámetro objetivo de una norma, de una institución jurídica objetiva, no subjetiva, no entramos en el terreno de la interpretación jurídica. Esa figura no existe solo en el Ecuador, existe en varios países con el mismo nombre y con otro nombre. Y significa la necesidad de desarrollar un sistema disciplinario frente a esa norma, más allá de las impugnaciones en el ámbito jurisdiccional, que deben significar también el análisis disciplinario. Análisis disciplinario, Carlos, y esto es importante, que no cambia la sentencia. El Consejo de la Judicatura no es un órgano jurisdiccional, de acuerdo. No cambia la sentencia queda tal cual, queda en firme, solo la puede modificar otro juez. Pero en nuestra legislación, como en muchas otras, se establece que eso significan responsabilidades disciplinarias porque pueden haber incurrido en daños a las partes procesales. Eliminar aquello significaría eliminarle al ciudadano la posibilidad de quejarse frente a hechos que al final significan falta de independencia judicial. El sistema disciplinario es una garantía para el ciudadano, para poder garantizarse mayores niveles de independencia judicial, no al revés, como se ha dicho algunos, como dicen algunos observadores poco imparciales, que dicen que eso afecta a la independencia. No, en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen sus sentencias que deben haber estándares éticos en una función judicial y en un sistema disciplinario para garantizar mayor independencia judicial. Dentro de la estadística de sanciones y el registro de sanciones, ¿cuántos han sido por esta causa imputable al error inexcusable? Miren, en lo que va de este año no sé si hay 3 casos, y en el año pasado me parece que hubo 14 casos. En un universo de 2013 jueces, y en un universo de 800.000 causas activas. Y debo decir también lo siguiente, se presentan, que llegan al Pleno del Consejo de la Judicatura alrededor de 1.200 expedientes disciplinarios al año. De esos, el 90% terminan en una ratificación de inocencia, porque muchas quejas son de ámbito jurisdiccional, muchas quejas son no me gustó la sentencia, y sí hay un 10% de quejas que terminan en un tipo de sanción. Hoy tenemos una justicia neoconstitucional. Ya los operadores de justicia, después de haber pasado ya algún tiempo, algunos soles y algunas lunas luego de la transición, ya están preparados para esta justicia neoconstitucional. ¿Y qué pasa con la escuela judicial? ¿Se ha ido ajustando de acuerdo a la evolución de los tiempos y de acuerdo a este sistema neoconstitucional? Pero por supuesto, además déjame decirte que nosotros desde que llegamos al Consejo de la Judicatura realmente creamos la escuela, más allá de un rótulo o de eventos de capacitación, generamos los procesos de capacitación. A eso iba, porque se concebía como capacitación y esto es temas de formación. Así es, entonces la formación inicial, la formación del perfil del juez desarrollado a través de procesos de capacitación. Nosotros nos acompañamos de la escuela judicial de formación de jueces más antigua del mundo y exitosa, que es la escuela francesa. Recibimos más de 14 misiones de expertos franceses, jueces y capacitadores que fortalecieron a nuestra escuela en esos 3 primeros años de funcionamiento. La acompañaron 14 misiones y la misma embajada francesa y la escuela pidieron sacar un libro que cuente esta historia porque la cuentan como la historia más exitosa de acompañamiento del fortalecimiento de una escuela judicial.
Por supuesto que hay mucho más por hacer. La formación siempre es algo que debemos seguir insistiendo. Pero ¿cómo se está Hemos mejorado muchísimo en eso. ¿Cómo se está articulando con las facultades de jurisprudencia? Porque, a ver, los operadores de justicia son abogados, pero las facultades de jurisprudencia no necesariamente se preparan a sus estudiantes para ser jueces u operadores. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se está articulando? Es correcto. Las universidades, las buenas y en el mejor de los casos, sacan buenos abogados. No necesariamente forman el perfil del juez, que es otro perfil. Y también en el pasado teníamos un problema. La mayor parte de formadores en estos eventos de capacitación eran abogados en libre ejercicio muy buenos, pero que formaban a los jueces desde su perspectiva de abogados, que no es lo mismo. Por eso escuelas como la francesa o la escuela española, donde existe una concepción muy clara del perfil del juez, saben que deben ser unos jueces que formen a otros jueces desde la perspectiva real de la visión integral que tiene un juez a la hora de administrar justicia. Acompañarse con la academia, por supuesto, y con abogados en libre ejercicio también, pero fundamentalmente buenos jueces con capacidad pedagógica para formar a otros jueces como se hace en las escuelas judiciales sólidas. Y nos acompañamos de la academia, por supuesto, pero una cuestión, cada uno debe hacer su trabajo. La universidad debe formar al jurista de base, suficientemente capacitado para pasar un riguroso concurso de formación como se hace ahora, para entrar a la escuela de la función judicial y ahí formarse como juez. Pero eso no excluye que las universidades, a través de sus facultades, dentro de la malla curricular, tengan materias orientadas a la formación de operadores de justicia. Absolutamente, por supuesto, la litigación oral, el manejo de audiencias, todo esto, las universidades deben ir incorporando en sus pensos académicos estas nuevas exigencias de un nuevo sistema procesal también, ¿no? Recuerda que ahora tenemos el Código Orgánico General de Procesos, vigente desde mayo del año 2016, que es la transformación procesal más importante de la vida republicana del Ecuador, que deja atrás un sistema escrito, lento, engorroso, lleno de trampas, que permite a quien no quiere cumplir sus obligaciones dilatar los procesos y que atenta contra el que está de buena fe, a un sistema oral rápido, transparente. Y solo pongo rápidamente un ejemplo, Carlos, que me parece trascendente. Antes un juicio ordinario en el sistema escrito duraba en promedio 5 años, 6 años. Hoy los juicios ordinarios en el sistema oral están durando en promedio 5 o 6 meses. Esa es la gran diferencia. Y otros dirán, la calidad. Con calidad, porque además el juez tiene que decidir en audiencia pública. Y si a alguien no le gusta, puede apelar. ¿Y en paralelo están funcionando los centros de mediación? Por supuesto, están funcionando los centros de mediación que ya significan en nuestro país el 15% de prevención, es decir, medible, 15% de prevención en lo que significa la litigación en nuestro país es quizás de los estándares más altos en la región. Y no solo eso, sino que el COGEP, producto de la transparencia en la litigación en audiencia y la rapidez del proceso, tiende a que la gente concilie. Por ejemplo, en el juicio ejecutivo, que solo tiene el nombre de ejecutivo que acababa durando un año y medio, y ahora dura 3, 4 meses, la gente tiende a conciliar en un 30%. Ya que estamos hablando de indicadores, y con eso termino, Gustavo, vamos a lo siguiente. ¿Cómo están los indicadores de número de jueces en relación a la población? En el Ecuador y en relación a parámetros internacionales, pero donde realmente hay un verdadero desarrollo del sistema y en la función judicial, ¿no? Mira, en América Latina el promedio es de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. En América Latina. En América Latina. Ecuador tenía 6 por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 12 jueces por cada 100.000 habitantes, un poquito por encima del promedio latinoamericano. Justicias como la uruguaya tienen 18 por cada 100.000 habitantes, en Costa Rica 21 por cada 100.000 habitantes. Los números son indicativos nada más. Ecuador con 12 está saliendo muy bien adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema procesal mucho más ágil, porque se está conciliando mucho más que antes, porque estamos estimulando la justicia de paz y porque los centros de mediación están realmente funcionando no como un pequeño proyecto, sino como política pública. Pero dentro de la planificación estratégica está el incrementar el número de jueces por cada 100.000 habitantes, ¿a cuánto y en qué tiempo? Nosotros esperaríamos que con 13 jueces por cada 100.000 habitantes hasta el finales del 2018 tendríamos una prestación de servicio muy adecuada. También tenemos jueces multicompetentes, se ha mejorado mucho el acceso a la justicia, y la diversificación del servicio de justicia ha sido fundamental. Y también, por supuesto, la rapidez procesal, tanto en materia penal como en materia no penal. ¿En qué tiempo sería esto? Bueno, nosotros esperaríamos que en el año 2018 o hasta entrado el 2019 tengamos ya esa tasa completa. Sin embargo, los recursos que tenemos ahora nos están permitiendo prestar un servicio muchísimo mejor que el que prestábamos antes, aunque existan aún pendientes, por supuesto. Gustavo Yal, presidente del Consejo Nacional Consejo de la Judicatura, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. Una breve pausa y regresamos con Felipe Urbano de Lara para hacer el análisis de la coyuntura política en relación a esta separación de funciones o retiro de funciones del vicepresidente y la ruptura al interior de Alianza País.
Estamos llegando al principio del fin de un movimiento político con una presencia fuerte durante los últimos 10 años. Bueno, lo analizaremos con Felipe Burbano de Lara. Venimos de inmediato. Hoy, la hija de Itoko tiene problemas. ¿Me preguntas qué hacer? No es algo que debas estar preguntándome ahora. Sí, pero no tengo la menor idea, mamá. No lo entiendo. Estudié muchísimo para ir a esa escuela. Y dices que no puedo tomar el examen. Yuko viajará a Tokio. Las voy a extrañar. Cuídate. Clavel, hoy, 19:30. Ven a disfrutar del mejor cine nacional en función especial y gratuita en compañía de tu familia. 21 jóvenes de comunidades rurales se embarcan en una aventura cinematográfica. Contaría mi historia porque mi padre también emigró y se olvida de nosotros. Aprenderán a contar historias, anécdotas y sobre todo a convivir en armonía. El resultado final, su propia película. Ecuador TV presenta Encuentros con el Cine Azuay. Este domingo 18 horas. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... Algo nuestro se quema. Chicos, protejamos los bosques. Un palillo de fósforo es suficiente para incendiar un bosque. Apaga bien las fogatas y colillas de cigarrillos. Recuerden que los incendios forestales perjudican al país en fuentes de agua, turismo y parques nacionales. Algo nuestro se quema. Infórmate y prepárate. La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja por un Ecuador sin fuego. Es cantante, compositor y multiinstrumentista. Es autor de un puñado de esas canciones que sabemos todos. Lo suyo es folclore, pero también es rock. Es la cultura urbana del Gran Buenos Aires, conviviendo con la magia, el hechizo y los misterios de su tierra natal. ¿Dónde estará la estrella azul? En el momento de la creación estoy solo con el universo y nada más, no tengo ninguna especulación. Peteco Carabajal, hoy, 20 horas, en los musicales de Ecuador TV. Estamos de vuelta. Felipe Burbano de Lara, analista político catedrático de la Flaxo, se encuentra con nosotros para hablar sobre la coyuntura política ecuatoriana, donde se está centrando en un movimiento político que, de acuerdo a lo que ayer conversábamos con investigadores y encuestadores sociales, tiene una preferencia al 38%, pero también las encuestas, y si son acertadas, dicen que Lenín Moreno tiene el 82%. Les quiero preguntar a Felipe Burbano de Lara, toda esta ruptura, ¿quién gana y quién pierde? Felipe, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, creo que es una ruptura muy mala en general para las condiciones de gobernabilidad del país. O sea, yo lo que veo es que vamos a entrar en un escenario de conflicto, de enfrentamiento, de inestabilidad, y eso va a complicar la tarea del gobierno, y me parece que va a fracturar, bueno, de hecho ya está fracturada Alianza País, que debía ser, digamos, también en este periodo gubernamental, la base de la gestión política. Entonces me parece que, digamos, por un lado hay una precariedad del escenario político y de las condiciones de gobernabilidad,
Y por otro lado, este es, digamos, quizá el lado positivo de la crisis, ¿no? Un poco transparentar cosas, sancionar la corrupción, creo que es un tema que está detrás de todo este conflicto. Entonces, crisis política, inestabilidad, riesgos de precariedad gubernamental, pero por otro lado, sanción a los actos de corrupción, que es una cosa que creo que el país está esperando. Ahora, pero eso es lo que se está dando, el tema es... Y yo mencioné, a ver, el problema está en Alianza País. De acuerdo a unas encuestas, la preferencia de ese movimiento es el 38% del electorado. Dicen otros que Lenín Moreno tiene más del 60%, algunos dicen 82%. Pero ¿qué respaldo político va a tener? Considerando que él va a tener que gobernar con ciertas reformas, sobre todo en el tema de carácter tributario o económico, o haciendo otro tipo de reformas, cuando el bloque de país, de acuerdo a la declaración de ayer de José Serrano, habla incluso que no vamos a permitir el hombre del maletín. Eso es un dardo que apunta directamente al equipo asesor de Lenín Moreno, más aún cuando la declaración de Alianza País ya menciona a Gustavo Larrea que se deje llamar a los asambleístas. No sé, yo creo que es una crisis que le va a partir también al bloque parlamentario. O sea, yo creo que no es un conflicto del cual el bloque parlamentario va a estar por fuera, ¿no? Y me da la impresión de que, digamos, aquí el tema es cuánto cosecha políticamente Moreno de esta batalla en contra de la corrupción. O sea, yo creo que el país le ha señalado a Glass. Glass representa lo malo de la Revolución Ciudadana, el lado oscuro de la Revolución Ciudadana, y es muy significativo que ese combate a la corrupción venga desde el mismo movimiento Alianza País. Entonces, yo creo que hay que ver cómo es capaz el gobierno de manejar políticamente este proceso, ¿no? Pero sin perjuicio a aquello lo que menciona Felipe, el decreto 100 que suscribe el presidente Lenín Moreno el día de ayer no habla de temas de corrupción y no habla del informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal del vicepresidente. Lo que habla es que no comprendió el tema de lealtad. Ahora, pero eso es nada nuevo también, porque Jorge Glass sabemos que fue candidato a la vicepresidencia de la República producto de una negociación y que responde más al ala política de Rafael Correa. Una negociación que fue que nunca dejó satisfecho a nadie, creo yo. Es decir, Moreno no era un hombre de confianza de Correa, Glass no era un hombre de confianza de Moreno. Entonces me parece que se armó una campaña electoral, una estrategia política para enfrentar la campaña electoral que suponía un cierto reparto del poder y la capacidad de equilibrar y negociar entre esas fuerzas que configuraban, digamos, la nueva estructura de liderazgo y de poder dentro de Alianza País. Y lo que ha colapsado es ese acuerdo electoral, ese acuerdo que siempre fue precario y frágil. Eso es lo que ha colapsado. Y lo que estamos viendo es una batalla interna muy dura, y la pregunta es ¿por qué colapsó? Y ahí hay muchas razones por las que colapsó, ¿no? Ejercitemos entonces el análisis de las razones. ¿Cuáles son las razones por las que colapsó? Creo que una es corrupción, y lo que estamos viendo es una batalla alrededor de la corrupción, y lo que está apareciendo es yo diría, Carlos, una estructura de corrupción que funcionaba durante el anterior gobierno, no sé si montada por el anterior gobierno, yo no quiero llegar, digamos, a ese punto, pero salta el escándalo de Polit, salta el escándalo del tío de Jorge Glass, a pesar de los esfuerzos de Alianza País, porque Alianza País ha estado jugando por el vicepresidente, los esfuerzos por blindar a Glass, es imposible aquietar las aguas alrededor de la figura del vicepresidente. Entonces me parece que ese es un tema muy complicado que está dividiendo y está fragmentando a Alianza País. Dividiendo y fragmentando. ¿Es irreparable los daños? Yo creo que son irreparables. Es decir, a mí me pareció cuando estalló esta crisis que había dos posibles salidas. Una negociación interna, es decir, tenemos que coexistir, tenemos que convivir dentro de Alianza País entre leninistas y correístas, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Aunque me parece que está más fragmentado de lo que se muestra hacia afuera a Alianza País. Yo creo que hay más facciones operando internamente con intereses muy distintos.
Pero eso no se produjo. La impresión que a mí me da es que ese espacio, digamos, de negociación se rompió, de coexistencia se rompió, y hoy lo que tenemos es una fisura, una fractura del movimiento Alianza País, que es el movimiento más grande del Ecuador, en el cual se sostuvo la gobernabilidad en muchos sentidos durante los últimos 10 años y que hoy día va a empezar a dejar un vacío político complicado para todos, ¿no? Y que existe el riesgo de ingobernabilidad, como lo habías decir, regresar al pasado. Ahora, mencionabas algunos elementos. El uno era de la ruptura, alguno era la corrupción. ¿El otro podría ser el eje económico? El otro es el eje económico, sin duda el eje económico, esta presentación de un panorama económico complejo como fue el que pintó Lenín Moreno en sus presentaciones. Claro, el 28 de julio. Y con críticas muy duras, al manejo económico, ¿no? Porque Moreno dijo, no ha habido transparencia, ha habido un manejo irresponsable y se ha llevado la economía al límite de la sostenibilidad, ¿sí? Entonces una crítica muy dura. Una crítica muy dura a pesar, y estas son las contradicciones que uno no entiende, a pesar de que el mismo equipo económico que estuvo con Correa es el que está hoy con Moreno, ¿no? Entonces uno no entiende estos juegos y cambios de posiciones. Y me parece que el otro eje es la orientación política del gobierno, la manera de conducir políticamente al gobierno y el estilo de liderazgo, esta apertura al diálogo que planteó Moreno, que visto desde afuera uno no sabe cuáles eran los límites y en realidad hacia dónde apuntaba, pero que para mucha de la militancia de Alianza País significaba, digamos, traicionar una línea política, ¿no? Esto de dialogar con Nebot, dialogar con Abdalá Bucaram, dialogar con Cintia Viteri, reunirse con los directores de los medios de comunicación. Me parece que un sector del correísmo vio eso como el traspaso de una línea inaceptable en términos de orientación. Líneas rojas mencionan ellos, pero una cosa es en términos de diálogo, pero que Moreno ya lo venía diciendo en la campaña electoral, pero otra cosa es lo que ellos sostienen, me refiero al interior de Alianza País en términos del programa de gobierno. Hay una ya migración ideológica que tú pudieses ver en el gobierno de Lenín Moreno hacia el centro o hacia la derecha, saliendo de estos conceptos ideológicos de izquierda de la Revolución Ciudadana. Lo que pasa es que la Revolución Ciudadana era Correa, ¿no? O sea, la Revolución Ciudadana era Correa. Y ahí está su propia debilidad, del partido, me refiero. Claro, la orientación política de la Revolución Ciudadana la dictaba Correa. Y Correa daba bandazos. O sea, Correa era muchas cosas. Correa no tenía una identidad política clara. La única identidad política clara que tenía Correa era su voluntad de confrontar con los opositores, confrontar con los enemigos, y en esa confrontación había momentos en que aparecían luchas con la estructura de poder, ¿sí? O sea, Correa era un confrontador permanente, pero daba bandazos, y eso muestra la inconsistencia del propio movimiento Alianza País. Para mí Alianza País era un movimiento carismático, personalista, ¿sí? Y ahora estamos viendo eso, digamos que no hay una estructura ideológica, no hay un programa fuerte, sino que se pasa de una estructura caudillista, carismática, de liderazgo, a una estructura, digamos, que sigue reproduciendo ese personalismo ahora alrededor de Lenín Moreno. Ahora, pero hay un punto de partida de Lenín Moreno que después de la decisión de ayer se vuelve a presentar, es la necesidad de gobernar. Pero para gobernar necesita no solo respaldo ciudadano, sino respaldo político en la operatividad, por eso iba al bloque, por eso iba a la asamblea. Una eventual salida de Jorge Glass de la vicepresidencia de la República, digo eventual porque sigue siendo todavía vicepresidente de la República, independientemente que a algunos guste o no guste, significaría tener que reemplazar al vicepresidente. ¿Eso nos llevaría de nuevo a un relacionamiento de pactos políticos con otros movimientos políticos? Sí, es un proceso muy complejo, y es un proceso al que nos vamos a ver abocados, creo yo, en pocas semanas, ¿no? Entonces el escenario es un escenario de inestabilidad, y me parece a mí, Carlos, que esta crisis, que esta fractura interna se va a reflejar en el bloque de Alianza País. O sea, vamos a tener por lo menos
una división, sino más divisiones. Y por lo tanto, toda la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Ejecutivo y las fuerzas parlamentarias va a cambiar significativamente. Y yo no sé qué lógica pueda seguir este nuevo juego de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento. Vamos a volver de alguna manera a las lógicas anteriores, presidentes débiles, presidentes sin mayoría parlamentaria, presidentes obligados a negociar cada una de sus decisiones políticas, ¿sí? Entonces yo veo que se está pintando este escenario complejo, ¿no? Ahora, pero Lenín Moreno está contra reloj también, porque en septiembre tiene que presentar la proforma presupuestaria del 2018 y ha anunciado la presentación del programa económico que seguramente va a contener algún tipo de reforma que va a requerir votos o una mayoría en la Asamblea Nacional. Es decir, ¿ese es el deadline de Lenín Moreno para reconfigurar su posicionamiento político al interior de los decidores legislativos? Es decir, se le abre un frente muy complicado, un frente político muy complicado, que se va a sumar a la crisis económica, a la expectativa que hay de muchos sectores de un viraje, un anuncio de reorientación del modelo económico, y se le va a juntar, creo yo, con las expectativas y las demandas que la sociedad tiene frente al gobierno y que hasta ahora están de alguna manera en stand-by, ¿no? Porque estamos viviendo el inicio de un gobierno, son 2 meses, se han instalado unas mesas de diálogo, se supone que de esas mesas de diálogo van a salir agendas, esas agendas vienen cargadas de expectativas de reforma y cambio desde la sociedad al gobierno, es, digamos, la complejidad del proceso de diálogo que abrió Lenín Moreno. Entonces me parece que se abrió un frente complicado, ¿Muy prematuro? De conducción gubernamental. ¿Te parece muy prematuro ese frente? Sí. ¿Mal manejados los timings? Es decir, yo no sé si con Correa, digamos, es posible manejar los timings. O sea, alguien bromeaba el otro día y decía, no importa quién esté en la presidencia, es decir, con Correa fuera de la presidencia, Correa iba a bronquear con el que esté en la presidencia. Crónica de una ruptura anunciada. Crónica de una ruptura anunciada. Entonces yo no sé si es que es posible manejar un timing con Correa. Quizá la orientación debió haber sido otra en la conducción política, ¿no? Crear el espacio de negociación permanente, de acuerdos permanentes, pero parece que eso fue imposible. Y ya para terminar, mi querido Felipe, se crea un gran espacio para el 2021, si bien todavía es muy prematuro hablar del 2021, pero se crea un gran espacio del 2021 para nuevos rostros. Sí, porque esto fragmenta al partido más grande, al movimiento más grande que tenía el país, ¿no? Me imagino que de esta crisis, bueno, Correa ya anunció que hay que formar otro partido, otro movimiento. Entonces estamos quizá frente al colapso de la estructura de poder de Alianza País y frente a una crisis de liderazgo en este momento de transición política. Y la impresión que me da es que Alianza País no va a soportar, no va a resistir este proceso de transición política, ¿no? Como no resistió ningún partido político durante la llamada partidocracia. Todo partido que gobernaba colapsaba después del gobierno, y la sensación que yo tengo es que estamos viviendo esa crisis, pero en contextos distintos. Liderazgos fuertes, pero no partidos fuertes. Liderazgos fuertes con Correa, pero digamos el relevo de un liderazgo tan fuerte como el de Correa es un relevo muy complicado. Muchos anticipábamos el difícil relevo de liderazgo dentro de Alianza País, y de alguna manera es lo que estamos viendo, ¿no? Felipe Urano Lara, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu análisis. Gracias, Carlos, por la invitación. No, encantado. Una breve pausa y regresamos con Rafael Ollarte. Ahora, para hablar desde lo constitucional, ¿qué salidas jurídicas y constitucionales tendría Lenín Moreno en relación a una eventual salida de Jorge Glass como vicepresidente de la República? Venimos de inmediato. ¿Cómo un vegetariano puede poner en marcha un restaurante de pinchos? En primer plano, Solo Cine Ecuatoriano, una tragicomedia musical de Darío Aguirre. El Grill de César, este domingo 22 horas.
Revista Barcelona, edición 11. El profe Almada cumple 100 partidos con BSC. Una amplia entrevista con análisis del equipo. El Loco Alves lo hizo de nuevo. El delantero amarillo que se corona goleador del campeonato. Ganamos a otro campeón en la Copa. Palmeiras de Brasil no pudo con nosotros. El clásico del astillero fue amarillo. Un hito más en la historia de BSC. El Nacional cayó en su casa. Con un contundente 3-1 vencimos a los militares. Carol Rugel Sono, el directivo que controla las modificaciones de nuestra casa. Efraín Ruales. Entre sus pasiones está el amor por la amarilla. Además, busca los códigos QR, escanealos con tu celular y ve las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Farmacies, Fibeca, Supermaxi y Mico Bisaliato. O con tu canillita favorito a solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. Sonríe a cada pregunta. La vida es su desafío diario y se dice aquí estoy. Y entonces pienso que uno no debe decir, ya terminé. No, estoy recién comenzando a vivir. Nos recibe en su casa para contarnos qué pasó con Jorge Delgado Guzmán. Este sábado, 18 horas. Rafael Ollarte, doctor, constitucionalista, se encuentra con nosotros. El decreto 100 firmado el día de ayer, Rafael, genera varios escenarios, ya vemos así. Primero porque el vicepresidente sigue siendo vicepresidente, o sea, comencemos por ahí. O sea, no hay una destitución del vicepresidente, no hay una renuncia del vicepresidente. Además, ya ha dicho que no va a renunciar. Es decir, ¿cuáles serían los escenarios jurídicos o los escenarios constitucionales? Esto es más que jurídico, es constitucional por el fuero que tiene el vicepresidente, que se pudiesen presentar. Rafael Ollarte, bienvenido. Oiga, buenos días, qué placer estar con usted y con la audiencia de Ecuador TV. Mire, jurídicamente aquí no ha pasado nada. De hecho, técnicamente el presidente de la República no le ha retirado funciones al vicepresidente de la República. Si la única función constitucional que tiene el vicepresidente de la República es reemplazarle en caso de falta temporal o definitiva. Eso dice el artículo 149 de la Constitución. O cumplir las funciones que le asigne. Y mientras no reemplace al presidente de la República, ejercerá las funciones que éste le asigne. Ese es el sistema que tenemos desde 1998. Porque antiguamente el vicepresidente de la República era el presidente nato del CONADE, del Consejo Nacional de Desarrollo, y con la Constitución del 67, de la Junta Nacional de Planificación. Es decir, el vicepresidente tenía la figura del planificador. Recuerde a Dajica, Parodi. ¿Ya? Pero se prefirió en el año 98 eliminarle al CONADE y quitarle esas funciones al vicepresidente. Ahora, Rafael, la pregunta sería ¿un vicepresidente puede estar sin funciones constitucionalmente? A ver, perdón. Porque si dice es reemplazarlo cuando éste es ausente. ¿Esa es su función? Y ejercer la función que le asigna el presidente, ¿no es un imperativo el asignar la función? No, porque si no el constituyente le hubiese señalado cuáles son las funciones que tiene el vicepresidente de la República. Lo que ocurre es que ahí comenzamos a discutir la utilidad o inutilidad de la función vicepresidencial. ¿Debe haber vicepresidente? Hay países que por esta razón no tienen vicepresidente. México no tiene, Chile no tiene. Hay unos funcionarios encargados de reemplazar al presidente de la República cuando éste se ausenta. Hay otros países, en cambio, que le dan mucha importancia a la institución vicepresidencial y tienen dos, en Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá, tienen dos vicepresidentes a falta de uno. Nosotros tenemos un vicepresidente y de ahí viene la discusión. Como no es un instituto necesario en un sistema presidencial republicano, hay países en los cuales los presidentes tienen funciones natas. Por ejemplo, en Estados Unidos, presidir el Senado. Como en el Ecuador, en la Constitución del 46. ¿Te refieres al vicepresidente? Al vicepresidente. Ahora, en el Ecuador no tiene funciones más que reemplazar, y claro, como un ministro sin cartera, si el presidente de la República desea asignarle funciones, lo hace. Pero hemos tenido con este sistema vicepresidentes sin funciones. La gran queja que tuvo en su momento Gustavo Noboa Bejarano respecto de Yamil Maguad, que no le asignaba funciones. Guardó silencio un tiempo y luego habló.
O lo que le pasó a Alfredo Palacio con Lucio Gutiérrez. Tú en algún momento lo dejó entonces la eficacia florero. de la figura de la vicepresidencia por un lado, pero por otro lado entonces estaríamos o tendríamos un vicepresidente sin funciones y nada más. Ahora, pero estamos frente ya a otros hechos, y los otros hechos es un informe de Contraloría con indicio de responsabilidad penal. ¿A dónde nos pudiese llevar? O sea, indicio de responsabilidad penal no significa una sentencia, y en derecho la verdad es lo que se puede probar. Es decir, el propio fiscal puede eximirlo o archivar la causa en relación al vicepresidente, o a lo mejor puede continuar en una instrucción fiscal más adelante si encuentra pruebas o... Ahí nomás. Vamos. Porque hay requisitos para eso. Vamos entonces al tema. Vamos por parte. Usted ha insistido mucho en por qué el presidente de la República en el decreto 100 no ha hecho referencia a esas actuaciones del Contralor. Por lo que veo me sigue. Sí, por supuesto. Pero no puede hacerlo por varias razones. La más importante. El vicepresidente no es un funcionario de confianza del presidente de la República. Por lo tanto, no está en sus manos destituirle. No está en sus manos removerle. Sí está en sus manos, por confianza, asignarle o no funciones. Es decir, las funciones que le encarga, se entenderá que tiene confianza en el vicepresidente. Eso quedó claro. Si no las tiene, no, porque además el vicepresidente ha manifestado que él tampoco confía en el presidente de la República y no renuncia. Claro, pero el decreto en el quinto inciso de los considerandos quedó claro. A ver, entonces, ese informe de Contraloría, que además se refiere a un tema comparativamente menor a otros. Que no tiene nada que ver con Odebrecht, además. No, pues además es una cuestión de cuando era ministro o coordinador de sectores estratégicos. Y por un tema de 5 millones de dólares. Mire, en el pasado nosotros nos alterábamos con el tema de las muñecas de trapo, el arroz con gorgojo, el caso Rangacid por $150.000, Ecohospital. Ahora hablamos de millones, y a veces no de millones, sino de miles de millones, ya nos acostumbramos. Entonces el caso de esta petrolera es de 5 milloncitos nomás, ¿ya? Y ahí se le ha establecido una glosa que puede ser desvanecida ciertamente y finalmente se podrán determinar indicios de responsabilidad penal. Ahora, si se determinan indicios de responsabilidad penal, al fiscal le corresponde, ¿ya? Podría ser solo la indagatoria, o lo que ahora llamamos investigación previa, y si decide formular cargos para una instrucción fiscal, ahí viene el detente, porque la Constitución indica que para iniciar el proceso penal en contra del presidente o del vicepresidente de la República se requiere de autorización, es inmune, no es fuero esto, es inmunidad. Se requiere de la autorización del órgano legislativo con las 2/3 partes. Y ahí entonces, entramos a un cuello de botella. O puede ser, porque además nuestros asambleístas, y lo digo para todos, los unos de la oposición no saben redactar una acusación constitucional y los otros del oficialismo creen que son abogados defensores del vicepresidente de la República. Eso es impresentable, pues. El asambleísta está para fiscalizarle al funcionario, no para defenderle. Si quiere defenderle, no ejerza la función de asambleísta y déjele al alterno, pues, porque tiene que controlarle. Si usted no es capaz de hacer eso, dedíquese a otra cosa. Pues. Ahora, ¿es factible un juicio político? Es decir, a ver, vamos en la hoja de ruta. En caso de que se requiera continuar con un juicio por parte del fiscal, se requiere levantar la inmunidad. La autorización y eso significa 2/3 partes de la Asamblea Nacional, y ahí entramos a los juegos políticos. Y sigue siendo vicepresidente. Y sigue siendo vicepresidente, claro. Ahora, la otra salida entonces sería un juicio político, pero ya viene el otro tema. Ya hubo intento de juicio político y Rafael Ollarte incluso fue muy crítico con quienes solicitaron el juicio político, porque prácticamente les mandó a leer la Constitución y les mandó a aprender cómo se debe presentar una solicitud de juicio político. A ver, yo tengo todo el derecho del mundo a enojarme porque los asambleístas representan. Entonces, si cree esta gente que está haciendo un favor a alguien y que puede hacer eso, no, señor. Sea responsable al momento de ejercer la función. La misma responsabilidad que uno le exige al vicepresidente de la República. Que el señor no responde y que la asamblea le dejan que el señor haga lo que se le da la gana, porque el señor no lo han llamado ni en un procedimiento documental ni en un juicio político. Venga a comisión general. Yo he ido a comisiones generales, pues eso será fiscalización con alfombra roja todavía, donde no le pueden ni preguntar. Eso no es fiscalización. Entonces los unos hacen eso y los otros se dan el lujo de presentar mal la acusación constitucional. Ni que fuera tan complicado pues leer el artículo 129 de la Constitución. Y si no lo conocía antes de ser candidato, ni cuando le declararon triunfador, hágalo antes pues de por lo menos formular la acusación y pregunte si quiere. Para bajar los decibeles de las pulsaciones de su corazón, tome un poquito de agua para ir a la siguiente pregunta. Vamos a lo siguiente. A ver, vamos al tema del juicio político. ¿Es factible un juicio político? Sí, señor. Ya, ¿cómo debería entonces instrumentarse ese juicio político o cuál sería la vía? A ver, desde la reforma constitucional del 83,
Para el primer y segundo mandatario usted tiene causales determinadas para enjuiciar políticamente, mientras el resto de funcionarios usted tiene causales abiertas. En el caso ecuatoriano, incumplimiento de funciones constitucionales y legales en el ejercicio del cargo, ¿ya? Para el caso del primer y segundo mandatarios, solo puede iniciar el juicio político, te guste o no te guste, por causales, por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, por la comisión de delitos, ojo, dice delitos, no, de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, y por la comisión de delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada y secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Pues estaríamos en el segundo Solo esos inciso. tres. Estaríamos en el segundo. No sé cuál, pues. Porque usted le tiene que formular la imputación, en este caso al vicepresidente de la República. Y le tiene que decir, mire, estos son los hechos que han ocurrido. Por lo tanto, el vicepresidente de la República cometió tal o cual infracción. Y ojo, para que los amigos políticos no se anden inventando la norma que ellos hacen, la Constitución dice delitos y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales indica que la Corte Constitucional, para realizar la calificación, tiene que verificar que los hechos imputados correspondan al tipo legal que se señala. Pero yo le digo al vicepresidente de la República, usted ha cometido cohecho, ha cometido concusión, ¿dónde está pues la descripción de la infracción? En el Código Integral Penal, no tiene otra. Ok, pero vamos a lo siguiente entonces. Si son esas las causales y todavía no hay una sentencia porque estamos todavía en indagación previa, ¿es factible un juicio político, señor, cuando todavía no se ha comprobado ni el peculado, ni el cohecho, ni la concusión y los otros elementos que ha mencionado Rafael Ollarte? No solo porque el artículo 129 de la Constitución señala que no se requiere enjuiciamiento penal previo para realizar el juicio político, sino que se trata de funciones distintas. Cuando usted le imputa concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito al vicepresidente de la República en la Asamblea, no es para sancionarle penalmente, es para censurarle eventualmente y destituirle. De hecho, la Constitución indica que si del juicio político se derivan indicios de responsabilidad penal, se tiene que remitir las actuaciones a la Fiscalía. En este caso siempre, porque si usted le va a censurar al presidente o vicepresidente de la República por una causal de juicio político, todas las causales son delito. Vamos a la historia. Alberto Dajic, en el juicio político salió liberado. Sí, señor. Pero sin embargo, en el tema de la justicia hubo ya la complicación legal y además, si no me equivoco, hubo la sentencia. Sí, si no me equivoco, ¿verdad? Usted me corrige que usted... Efectivamente. Okay. Ahora es a la inversa. De pronto lo llevan a un juicio político al vicepresidente Glass, pero también puede pasar que lo sancionan en un juicio político, pero sale libre, o sea, sale sin culpa. Puede ocurrir. Dentro del proceso de justicia. Puede ocurrir. Y entonces él pudiese reclamar la restitución de su cargo y de su función de elección popular porque lo juzgaron por un delito que en la justicia ecuatoriana dicen que no se cometió, que eventualmente puede decir no cometió. No, señor, porque son órganos competentes distintos. La Corte Nacional de Justicia, juez del fuero del vicepresidente de la República, no le juzga políticamente, le juzga penalmente. Y pueden haber ahí divergencias. Ahora, le hago presente que en el caso de Dajic las normas eran distintas. Primero, el vicepresidente y el presidente de la República no gozaban de inmunidad. Durante la vigencia de toda la Constitución del año 78-79, hasta su última codificación del 97, que dejó de tener vigencia en el 98, al presidente y vicepresidente de la República se les podía encausar penalmente sin necesidad de autorización legislativa. Entonces, en este caso, lo que ocurrió con Dajic es que sale avante del juicio político, pero el presidente de la Suprema, Carlos Solórzano Constantine, le procesa penalmente. Luego alguien aquí se inventó de que como no había habido el juicio político con censura, no se le podía enjuiciar penalmente. Eso es un error de arriba a abajo, porque durante toda la vigencia de la Constitución del año 78 no se le otorgó inmunidad, y además confundir la inmunidad presidencial con el juicio político es un despropósito. Eso lo hizo un juez acá. Ahora, vamos ya para ir terminando este análisis, Rafael Ollarte. El otro tema pudiese ser la revocatoria. ¿Bajo qué circunstancias y en qué tiempo pudiese invocarse a la revocatoria? Le comento, según la Constitución ecuatoriana, usted puede revocar el mandato a todos los dignatarios de elección popular. Según la Constitución, sin causales, como a diferencia de la Constitución del 98, que establecía actos de corrupción, incumplimiento injustificado del plan de trabajo. Esa es la Constitución del 98. En Montecristi se eliminaron las causales porque se entiende que el mandatario es de su confianza, pues. Entonces usted puede perder la confianza y le retira el mandato. Y se bajó el requisito numérico para iniciar la revocatoria del 30% del año 98
al 10% del año 2008, salvo para el presidente y vicepresidente de la República, que exige el 15% de los empadronados para iniciar el proceso de revocatoria de mandato. Pero como nuestros legisladores revolucionarios hacen las constituciones y luego se olvidan y resucitan la del 98, en la ley de participación ciudadana comenzaron a aumentar los porcentajes y establecieron además causales, ¿ya? Incumplimiento del plan de trabajo, ¿ya? No incorporaron lo de los actos de corrupción. Pero, ojo, para que haya revocatoria de mandato, según la Constitución, tiene que dejar transcurrir el primer año. Es decir, solo transcurrido el primer año puede iniciar el proceso revocatorio. Y no antes del último, es decir, en los 2 años intermedios. Mayo del 2018. Pero ojo, ahí es para iniciar, hasta que se realiza la revocatoria del mandato, cumpliendo todo el procedimiento, porque usted tiene que ir a pedir al Consejo Electoral los formularios para firma, tiene que formular los señalamientos que le imputa, en este caso, el vicepresidente de la República para revocarlo. El vicepresidente tiene derecho a defenderse, ¿ya? El Consejo Electoral tiene que decidir si da paso o no a la revocatoria. Luego hace la convocatoria a la consulta de revocatoria. ¿De cuánto estamos hablando? 6 mesecitos más o menos. Es decir, ya no es mayo, pues, de 2018. Se pudiera decir el 50% del gobierno. Ahora, ¿el vicepresidente queda en un limbo prácticamente entonces? No queda en ningún limbo. El señor sigue siendo vicepresidente de la República. Sí, pero si funciona. Sí tiene la función, pues cuando el presidente de la República falte temporalmente, o sea, y Dios no quiera, en la línea de sucesión. Y Dios no quiera, definitivamente le reemplazará. Para eso está. Ahora, la Constitución no te obliga ni a la decencia ni a la corrección. Porque si tú, vicepresidente, me estás diciendo que desconfías del presidente de la República, entonces sé digno y preséntale la renuncia, pues, a la Asamblea Nacional. Yo no puedo trabajar con este señor. Pero el presidente de la República no le puede obligar a renunciar, en lo absoluto. Pero volvemos al génesis del problema. El proyecto político, el movimiento político dividido y que apuntala al vicepresidente para poder recuperar aquel génesis ideológico que dice que se está perdiendo. El vicepresidente Glass magnifica su persona y sobredimensiona su cargo, porque ha dicho que ha sido elegido en binomio. Eso no es ninguna novedad, desde el año 78 es así. ¿Qué tal, pues, si hubiésemos tenido el sistema que teníamos hasta la Constitución del 67, en que usted elegía presidente y vicepresidente en papeletas separadas? ¿A quién le ganaba de una elección? ¿No va a decir que ganaba la elección? ¿O se está olvidando de la chifladera que le metieron en el estadio del Laucas la primera vez que él fue designado a dedo candidato vicepresidencial? Entonces tampoco se crea, pues, aquí el gran político. Pero también pudiese argumentar que trabajó políticamente en la costa en las elecciones y fue la mejor votación de Alianza País. O sea, ya eso son subjetividades. Sí, pero por supuesto, pero tampoco se sobredimensione, porque si hubiese sido un gran vicepresidente, hubiésemos hecho, pues, como en los Estados Unidos, en que un gran vicepresidente luego es candidato presidencial, no te da, ¿no? Y luego, constitucionalmente, ¿cuál es el gran cargo vicepresidente? Sí, siempre estamos discutiendo, cada vez que hacemos una constitución, el deporte nacional del Ecuador, hacer constituciones, siempre discutimos, debe haber vicepresidente, y yo creo que ya lo dejamos por costumbre. Ahora, en un momento fue muy importante el cargo vicepresidencial. ¿Por qué? Porque incluso quienes opinábamos que la vicepresidencia era un cargo innecesario, por las caídas de Bucaram, de Maguad y de Gutiérrez en línea, dijimos, bueno, es mejor tener a alguien que tenga algo de legitimidad democrática reemplazándole y no un designado eliminar la figura de la vicepresidencia, regresar a la responsabilidad del plan de desarrollo o crear una bicameralidad para que dirija el Senado. La última no. Se eliminó porque eso era interpretado como injerencia del Ejecutivo en el Legislativo. En el tema de que él dirija la planificación, ¿por qué se eliminó? Porque eso te condicionaba la elección del candidato vicepresidencial. Porque mire, al candidato vicepresidencial no se lo ve políticamente, se lo ve electoralmente. Entonces, recuerde, el equilibrio regional era lo clásico. Si el candidato presidencial es de la sierra, el otro tiene que ser de la costa o viceversa. Sí. ¿Ya? Ahora incluso se habla de morigerarle. Entonces, si es que usted tiene un candidato presidencial muy fuerte, muy duro, hay que tener un Lenín Moreno que le catalice. Siempre le vemos la importancia electoral y a veces no nos acordamos de que ese vicepresidente puede terminar ejerciendo el gobierno. Rafa Loyarte, se me terminó el tiempo. Así pasa. Así pasa cuando sucede. Veo que es un apasionado de la Constitución de la República. Bueno, del derecho. Del derecho constitucional, quiero decir, ¿no? Y yo a veces me exalto porque hay cosas que a mí sí me ofenden. Por ejemplo, decir pero en todo caso, que por presunción de inocencia no respondo. Cuando soy un funcionario público tengo que ir y responder.
Y no enojarme. Pero en todo caso, cuidar la salud. Y por cierto, esa corbata, colores del Emelec le quedan muy bien. Bueno, este ha sido Rafael Ullarte, constitucionalista. El día de hoy le hemos dado bastantes insumos, amigos. Un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Seguimos informando, gracias por su preferencia. Le contamos hasta ahora que la Fiscalía General inició la indagación previa al contrato firmado en el año 2012 con el consorcio DGC para la adjudicación del campo petrolero Singue en Sucumbíos. Este proceso se lo realiza en base al informe de responsabilidad penal de la Contraloría, que detectó un presunto perjuicio al Estado de aproximadamente $5 millones. Fue durante la 10ª ronda petrolera en 2011 donde el campo Singue salió a licitación. Ubicado en la parte norte de la provincia de Sucumbíos, el yacimiento tiene 3 pozos, reservas estimadas en 4.2 millones de barriles en sus más de 3.440 hectáreas de superficie. Con esas características, el campo marginal fue entregado oficialmente al consorcio DCG en abril de 2012, a través de un contrato de prestación de servicios durante 20 años. Pero el proceso para obtener el contrato habría tenido irregularidades. Por lo menos eso determina el informe de Contraloría hecho público el pasado 1 de agosto. Por ejemplo, que el comité de licitación, ente que recomendó la adjudicación al consorcio, lo hizo a pesar de que la empresa no cumplía con las bases del concurso, pues no presentó la información requerida sobre capacidad operativa. Tampoco hubo un sustento legal para que el cálculo de la tasa interna de retorno se la realice en base al 80% de reservas probadas, lo cual generó un perjuicio al Estado de $5.2 millones. El comité de licitación estaba conformado por el entonces ministro de Sectores Estratégicos y actual vicepresidente Jorge Glass, Carlos Pareja Yanuseli, gerente de refinación de Petroecuador de la época, y María Lorena Espinosa, coordinadora jurídica del Ministerio de Recursos No Renovables. Ellos realizaron la recomendación al secretario de Estado en esta cartera, Wilson Pastor. El consorcio DCG, por su parte, estaba conformado por las empresas DIOIL y Gente Oil Ecuador, esta última gerenciada por Silvana Pastor, hija del exfuncionario. Yo no recuerdo eso, no sé en qué año entró, y en todo caso entiendo que ya Wilson Pastor, al quien le he pedido que regrese al país, que ya lo había descargado también ante la Contraloría, ahora tenemos que hacerlo ante la Fiscalía. La Fiscalía, por su parte, anunció el inicio de la indagación previa basado en los indicios de responsabilidad penal que se presentan en el informe de Contraloría. Incluye a más de 20 personas, entre las cuales una de las que está mencionada es el ingeniero Glass cuando él ejercía las funciones de ministro coordinador de sectores estratégicos. No hay una determinación típica, pero se está analizando potencialmente un delito de peculado. El examen especial además determina una posible sobreexplotación del yacimiento, pues a la fecha de cierre, esto es del 30 de septiembre de 2016, se había superado los 2.04 millones de barriles que se tenía previsto. Alex Llanos, Ecuador TV. La audiencia de vinculación a 2 personas más dentro de las investigaciones de asociación ilícita en el caso Odebrecht fue diferida. Hasta el momento en el expediente 7 personas están procesadas. Esta diligencia estaba prevista que se efectúe la tarde de este jueves en el Complejo Judicial Norte. Sin embargo, la defensa del empresario Diego C. solicitó al juez de la causa, Giovanni Freire, su diferimiento, puesto que tenía otra diligencia ya establecida. El señor juez nos ha ofrecido despachar para una fecha lo más próxima posible. De su lado, el abogado de Ramiro C., exgerente de transporte de Petroecuador, Wilson Velastegui, hizo un pedido a Fiscalía. Que hasta ahora, después de 15 días de haber ordenado, no nos entrega las copias del expediente para su estudio. Veníamos a una audiencia a ejercer la defensa sin conocer. La fiscal Diana Salazar, quien lidera las investigaciones de asociación ilícita en el caso Odebrecht, pidió sus vinculaciones bajo la tesis de que el empresario Diego C. habría sido intermediario en las negociaciones de contratos entre Odebrecht y funcionarios públicos, mientras que Ramiro C., exgerente de la petrolera estatal, presuntamente habría recibido más de $200.000 de Odebrecht por adjudicar a la empresa brasileña la construcción del poliducto Pascuales Cuenca. Diego C. y Ramiro C. fueron capturados el pasado 30 de junio y mantienen prisión preventiva y arresto domiciliario respectivamente. Asimismo, en las investigaciones de corrupción de Odebrecht, el fiscal general formulará cargos en contra del excontralor Carlos Poli del próximo lunes 7 de agosto por presunta concusión. A dicho exfuncionario se lo investiga por supuestamente haber recibido por parte de la empresa brasileña sobornos que sobrepasarían los $4 millones. Olga Velasco, Ecuador TV.
Este jueves en Carondelet el presidente Lenín Moreno se reunió con el político de izquierda mexicano Andrés Manuel López Obrador. Se trata de uno de los políticos de izquierda más influyentes de México. Su lucha en favor de la democracia lo ha caracterizado. Fue el principal crítico de la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en 1990, el cual consistía en el pago a los banqueros de alrededor de 3.000 millones de dólares anuales solo por concepto de intereses. La reunión en Carondelet fue en el despacho presidencial y duró más de lo previsto. A su salida catalogó de espléndida la conversación con el presidente ecuatoriano. Un hombre honesto, con vocación democrática, con dimensión social. Mencionó que uno de los temas centrales en la charla fue el del combate contra la corrupción. Y la única manera de enfrentar este mal es a través de un cambio verdadero, de una transformación pacífica, sin violencia. López Obrador, quien en 2 ocasiones ha sido candidato presidencial en México, se refirió en términos alentadores en favor de Moreno y el proceso de gobierno que lidera. Le tenemos mucha confianza, afecto al presidente Lenín Moreno. Hoy en su país está al frente del movimiento Morena y podría participar en las elecciones presidenciales previstas para mediados de 2018. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y las esposas de los prefectos y alcaldes de varias provincias del país comprometieron su apoyo al Plan Casa para Todos en una reunión con Rocío González de Moreno. La cita se dio en el salón de banquetes. Aquí las señoras provenientes de Azuay, Cañar, Loja y El Oro fueron recibidas por la esposa del jefe de Estado. Cuento con todas ustedes porque esto es algo que nos va a beneficiar a todos. El objetivo de estas citas es conseguir el apoyo de los gobiernos locales en el Plan Casa para Todos. El mismo hecho de sentir que la mujer tiene algo propio que le va a empoderar, que le va a permitir cuidar a sus niños, cuidar a su familia. En el encuentro estuvo también presente Irina Cabeza, secretaria técnica del Plan Toda una Vida, quien manifestó que estos encuentros son positivos, pues las primeras casas que se construyen se levantan en terrenos donados por los municipios y prefecturas. Hay terrenos muy grandes como el de Quito, como el del alcalde, el prefecto de Pichincha también, que van a entregar, ahí van a entrar cerca de 4.500 viviendas. Uno de los planteamientos de Rocío González es que estas viviendas no solo sean un techo para las familias, sino que en su conjunto se conviertan en lugares seguros y comunidades más amigables. Va a tener un sitio en el que se va a sentir segura, porque esta casa va a ser el centro de su familia. Con este proyecto se busca entregar 325.000 viviendas a las familias que se encuentran en las más extremas condiciones de pobreza. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El reloj marca las 8 de la mañana con 2 minutos, 1 hora menos en territorio insular y nos queda tiempo para revisar lo que circula a través de las redes sociales. Preste mucha atención. Ministerio Interior del Ecuador dice, en operativo Perseo se aprehendió a 2 ciudadanos quienes transportaban 268.000 dosis de alcaloides desde Tulcán hasta Guayaquil. Fotos que dan cuenta de este operativo antinarcóticos. El presidente Lenín Moreno Garcés indica, utilicemos las redes sociales para construir, seamos mejores personas en todo y con todos. Bomberos de Quito nos dice, se reanudan labores de búsqueda y rescate de persona caída en reservorio en el sector Huango Polo. También excelente labor la que cumple los bomberos, los miembros de la Casaca Roja aquí en la capital. Y uno más para ustedes, conozca el plan de movilidad y las alternativas viales por los cierres en la avenida Solanda debido a trabajos por el Metro de Quito, esto vía Agencia Metropolitana de Tránsito aquí en la capital, así que vea el mapa y tome las precauciones del caso, amiga y amigo televidente. Amigas y amigos, hoy es viernes, ¿qué se viene para esta jornada? Se lo contamos de inmediato. La Dirección Provincial Pichincha del Movimiento Alianza País convoca una rueda de prensa en la que se dará a conocer su pronunciamiento respecto a la coyuntura política. El evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Juan de Salinas y Río Frío. A las 10 de la mañana en el distrito Quitumbe, al sur de Quito, el ministro del Interior dará a conocer información importante para posteriormente participar de la inauguración de vivienda fiscal para la policía y la entrega de patrulleros para la capital. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invita al diálogo con delegados del Vaticano para procurar la devolución de patrimonio etnográfico ecuatoriano. Esto a las 10 de la mañana en la Avenida Colón y Juan León Mera. Y
Ya revisamos lo que pasa en el ámbito nacional e internacional, pero es momento de conocer qué pasa en la comunidad y nos lo contará de inmediato nuestra compañera Guadalupe Ayoví sobre una feria de productos nacionales e internacionales que se produce allá en el puerto principal. Quédese con eso, esto es Noticias 7, excelente jornada y disfrute por supuesto el fin de semana en compañía de la televisión pública.